Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos venir nuevamente hoy para aprender más del Señor, ¿verdad? Y prepararnos para poder servirle, hermanos, con integridad y efectividad. Quiero, hermanos, invitarles a buscar en sus Biblias. En Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 5. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 5. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Voy a leer el verso 5 nuevamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te alabamos y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos congregarnos en tu casa, Señor, no solamente para adorarte, no solamente para bendecir tu nombre, Señor, y aprender de ti, sino que también podemos venir, separar este tiempo para prepararnos, Señor, para poder servirte mejor. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada hermano que está aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por el esfuerzo que ellos hacen, Dios mío, por prepararse. Señor, gracias, Padre, porque tú mueves nuestros corazones, Señor, a separar este tiempo para ti. Padre Celestial, en esta mañana, al estudiar, Señor, tu palabra, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, ilumines nuestras mentes, Señor, para poder aprender, Señor, y que tú nos capacites para, Señor, poder aplicar lo aprendido en nuestras aulas de clase, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos glorificarte, oh Dios, como maestros. Señor, queremos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, para la edificación de tu pueblo. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, obres en nosotros en esta mañana, capacitándonos, Señor. Y Padre Celestial, yo te ruego que también tú nos ayudes a recordar lo que estamos aprendiendo en momentos específicos en que necesitemos aplicarlo. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, dice tu palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios mío, nosotros venimos delante de ti en este día, confesando, Señor, que en esta semana nosotros hemos roto este mandamiento. Porque no te hemos amado, Señor, todo el tiempo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Hemos amado, Señor, los ídolos de este mundo. Hemos buscado satisfacción, Señor, en otras cosas, en otras fuentes, en fuentes que no retienen agua. Sí, Señor. Y por eso en esta mañana yo te pido perdón. Amén. Y te ruego, Señor, que tú nos lleves, Padre, a Cristo en esta mañana. Amén. Nosotros corremos a ti, Señor, Padre Celestial, en busca de ayuda. Amén. En busca de la gracia oportuna. Amén. Necesitamos de ti, Señor, sí, para amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Amén. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Hermanos, quiero darle lugar al hermano Martín para que venga y nos predique el Evangelio, hermano, en esta mañana. Recuerde, la dinámica de esto, hermano, es predicarnos el Evangelio como si lo estuviéramos predicando a una persona que no conocemos y que no
nunca le hemos predicado o que nos encontramos en la calle, en el supermercado, en 3 minutos, danos el Evangelio, hermano. Venga, pasa aquí al frente, hermano, y compártanos el Evangelio. Ok. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Yo quisiera hacer una pregunta a usted. En caso de que en este momento muriera, ¿a dónde iría usted? Yo creo que al cielo. ¿Con qué argumento me dice usted que iría al cielo? Martín, parece mentira, hace tanto tiempo que me conoce y me haga esa pregunta. ¿Tú sabes que yo soy buen padre? Yo soy buen vecino. ¿Cuántas veces no te he ayudado cuando tienes necesidad? Yo no tomo, no fumo, hago buenas obras. Me has visto repartir comida en el pueblo y ayudar a los necesitados. Óigame, yo tengo entrada segura al cielo, Martín. Yo conozco su vida y yo lo conozco muchos años y sé quién es, pero desafortunadamente hay un detalle que yo veo en su vida. Yo lo veo que usted no va a la iglesia. Yo lo veo que de vez en cuando lo veo que en Navidad, que yo vea en Navidad o para el día de la resurrección, o algo así, es cuando yo lo veo que va a estar en la iglesia. Entonces, yo no creo que sea suficiente, que con eso sea suficiente para que usted tenga una relación personal con Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Aquí está algo muy interesante, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Cristo Jesús. Lo primordial que debemos hacer es conocer a nuestro Señor Jesucristo, tener una relación personal con Él, por medio de conocer a Cristo. Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, porque si usted conoce un poquito de la historia de la Biblia, Adán y Eva no pudieron mantenerse íntegros a lo que Dios les encomendó y pecaron, y de ahí ellos nos heredaron el pecado a nosotros, y desde ese momento cada ser humano que nace en pecado. Entonces, por eso es que en Romanos 3:24 dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia y por medio de la redención que es Cristo Jesús, es el único mediador que hay en la tierra. Ninguna otra persona, el sacerdote, nadie puede ser el mediador entre Dios y nosotros. Si usted está interesado y quiere que tengamos un estudio y podemos discutir todo esto de la Escritura y cosas más que usted tenga que preguntar, podemos cuadrar un día y usted déjeme saber, y me dio gusto verlo saludado. Gracias, es interesante su oferta, pero cada vez que platico con ustedes los cristianos, siempre están con lo mismo, que si el pecado, que el pecado. Yo no soy pecador. ¿Quién determina? ¿Es el padre de la iglesia o tu pastor el que determina lo que es pecado? Porque siempre están con lo mismo, pecado. No. La Biblia, hay varios textos. Yo ahorita preparé nada más Romanos 3:23, pero hay varios textos que nos dicen que el ser humano es pecador, y si no se arrepiente de sus pecados y vive una vida de acuerdo a la Biblia, va a ser destituido del cielo y va a ir al infierno. Y la Biblia, en otros textos, no me recuerdo la cita ahorita, pero en otros textos dice que ahí será rechinar y crujir de dientes. Por eso le ofrezco un estudio y vemos todas estas citas. Yo lo preparo el estudio y hablamos. Si usted conoce la historia de los israelitas eran el pueblo de Dios, y aún así ellos, siendo el pueblo de Dios, era un pueblo pecador, era un pueblo que nació en pecado, heredado por Adán y Eva, por la primera pareja, y Dios, Él los escogió, y después de que Él los escogió, como yo he leído la Biblia, el pueblo israelita era un pueblo malagradecido. Si ellos, que veían prácticamente, hablaban con Dios cara a cara,
fueron malagradecidos. ¿Qué será de nosotros? Que nosotros ahorita tenemos nada más el Espíritu Santo. Es el único que tenemos que nos ayuda a hacer conciencia. Y por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, es el único camino que hay para vida eterna. ¿Qué te parece si te llamo? Y nos ponemos de acuerdo. Me parece bien. Muchas gracias, Martín. Gusto haber platicado con ustedes. El gusto es mío. Hermanos, vamos a evaluar a Martín. ¿Qué les pareció? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué sus puntos débiles, sus puntos fuertes, su exposición? Acuérdense, antes de que respondamos, hermano, a cada uno de ustedes, cada vez que uno de ustedes hace la exposición, yo siempre voy a preguntar lo mismo, porque la idea aquí no es decir, el hermano es un máster predicando el evangelio o el hermano no sabe. La cuestión aquí es, ¿cuál es? Aprender todos tenemos que aprender. Y recuerden el tip que le di. Los que van para último, hermano, vayan tomando nota, ¿verdad? Porque con los últimos vamos a ser más estrictos. Puntos débiles, hermano, y puntos fuertes. A mí me manda un poco que y yo sé que a mí también me va a pasar, ¿verdad? Pero es un punto que yo me queda cuando le pregunto en qué se basa, ¿verdad? Él, a lo mejor en ese momento, él se lo olvidó. Es decir, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese yo pienso que es un punto muy, muy importante, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Y yo sé, ¿verdad?, que a lo mejor a todos no va a pasar, pero sí, yo eso lo tomé en cuenta, porque lo importante es poner en práctica, ¿verdad? Pero sí, eso fue lo que a mí no se me vaya a pasar, ¿verdad? Exacto. ¿Alguien más, hermano? Hizo buen trabajo, hermano, pero yo pienso que también debemos, así como damos que uno cayó, ¿verdad? Que Adán y Eva cayó, pero también ¿cómo se dice? Enfatizar que el arrepentimiento y la redención. El arrepentimiento, muy bien. Fíjate, hermano, ¿alguien más quiere decir, hermano? El llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento. Ese es algo, hermano, que todos necesitamos enfocarnos, porque fíjate, hay una cosa muy buena que el hermano hizo y es algo que es así, eso es lo que significa ser intencional. El hermano vino directo. ¿Y por qué él vino directo? Porque hay un sentido de urgencia. Y él sabe que quizás es la última vez que el hermano me va a ver. Y me va a decir, y ese momento él fue directo, sabiendo que quizás nada más tenía 3 o 4 minutos para hablar conmigo. Es una cosa muy, muy buena, hermano. Y cuando usted se topa en la puerta, en el mercado, en la calle, acuérdese Martín y sigue el ejemplo de Martín. Vamos a pregúntele, hermano, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no quiero hablar de eso. Bueno, no te están rechazando a ti, te están rechazando al Señor. Hermano, también es algo que el hermano tomó muy en cuenta, es que o sea, la que a mí también se me pasó es preguntar a la persona si en ese momento muere la persona, ¿a dónde cree que va? Exactamente. Exactamente, porque cuando esa pregunta es muy válida, porque te ayuda a ver dónde está esa persona, dónde está su confianza. Ahora, obviamente, hermano, una cosa importante, es bueno hablar de que Dios, cuando le pregunta a Martín, ¿quién determina lo que es pecado? Porque ustedes siempre lo que ustedes saben que es pecado. Obviamente la respuesta más rápida, y está bien, es, por la Biblia lo dice, pero hay una cosa, acuérdense, siempre comiencen ¿con quién? Con Dios. Dios es el creador, y como Él es Dios y el creador, Él tiene la autoridad, Él es el que determina lo que es pecado y lo que no es pecado. Y es una cosa que todos tenemos que recordar. Empezar con Dios, hombre, desobediencia, lo que Cristo hizo, y al final el llamado del arrepentimiento, a creer y arrepentirse. Otra cosa muy importante, hermano, que quiero señalar de la exposición de Martín, 2 puntos más, y es que lo que él hizo, hermano, de ofrecer el estudio bíblico, muy válido también, hermano, porque usted está predicando ahí, pero a lo mejor por el apuro, por la circunstancia, es bueno, la persona a lo mejor dice, bueno, yo quiero estudiar, antes de venir a la iglesia, hermano, antes de venir al templo,
es más seguro es que esa persona primero dé un estudio bíblico con usted. O dicho de otra manera, después que dé el estudio bíblico, es muy probable que esa persona usted le invite al templo y venga al templo. Ahora, lo otro, hermano, que ustedes tenemos que, y yo sé, hermano, que, como digo, que todos estamos aprendiendo, pero una cosa que yo quiero animar a ustedes a que sean cuidadosos es, por ejemplo, el hermano Martín dijo algo que no debemos decir cuando estamos predicando, y es, nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué no debemos decir eso? Si nosotros que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿por qué cuando estamos predicando el Evangelio no debemos decir eso? Porque los inconversos al que usted está hablando no tienen el Espíritu Santo. No te entienden tampoco. Y porque no lo tienen. Y por eso es mejor sacar esa parte y concentrarnos en Dios, hombre, pecado, Dios, hombre, pecado y redención y nuestra respuesta. Y aunque es bueno que usted le ofrezca el estudio bíblico, hermano, que yo le animo a que haga eso, siempre llámelo ahí en ese mismo momento a arrepentirse de su pecado. ¿Por qué? Porque es importante que lo hagamos, aunque usted le ofrezca el estudio, pero porque es importante que le ofrezcamos, que le llamemos a creer y a arrepentirse. Usted necesita hoy creer y arrepentirse. ¿Por qué? Porque es posible que no nos vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa es la última vez que usted va a ver a esa persona, porque esa persona va a morir quizá, o lo que sea, hermano. Hermano, pero también, bueno, una duda que yo tengo, o algo que me inquieta es que, por ejemplo, una persona, o sea, ahorita interactuaron, pero la persona que no conoce a Cristo, hermano, o sea, como dice, que ella siente, o sea, que es buena y no ha pecado, no ha hecho malo, ¿de qué se va a arrepentir, hermano? O sea, yo pienso que o sea, cuando uno le da el evangelio, pues es persona de qué se va a arrepentir, o sea, muy buen punto. hacerle ver, o sea, lo que dice la Biblia. ¿Y cuál es la manera más fácil de hacer eso? Porque eso, muchas personas, por más que usted le diga, Dios es pecador, o sea, Dios es pecador, Dios mío, perdón. Dios es el creador y nosotros somos pecadores, usted es pecador. Por más que usted le diga a una persona eso, hay veces que no van a estar ahí, no, yo no soy pecador, yo no creo en eso. Y la manera más sencilla y más efectiva de hacerlo es remitirlo ¿a dónde? A los 10 mandamientos. Tú amas a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, todo el tiempo, perfectamente. Hermano, si la persona le dice que sí, ya te está diciendo mentira, o puede ser que esa persona esté loco, o sea un mentiroso empedernido. Pero siempre llévalo a los 10 mandamientos. Nunca has adulterado. Y te va a decir la persona, no, sí, Martín, si tú me conoces, yo llevo con mi mujer casado 20 años. Ven acá, tú nunca has mirado a una mujer y la has codiciado. La has deseado en tu corazón. ¿O mentido? No, nunca has dicho una mentirita blanca. Oh, sí. Bueno, ya rompiste la ley de Dios y por eso te hace responsable delante de Dios y por eso la ley de Dios está sobre ti, hermano. Una de las cosas buenas que tiene este estudio que los hermanos están dando y que tenemos aquí es que hay una pregunta que dice: ¿cuántas mentiras se necesitan para mandar a una persona al infierno? Una. Y por eso que este estudio es tan valioso, hermano. Pero hermano, quiero reconocer, hermano Martín, muy bien su exposición y la manera. Muy creativo. Sí. Hermano, quiero nomás comentar Sí. que es muy fácil comentar de aquí porque de acá podemos ver todo y allá se nos olvida. Sí. Yo creo que ya estando con la persona, después vemos y decimos, ay, hubiera dicho eso. Pero somos humanos, hermano, yo pienso que todos podemos arriesgar y el Señor va a obrar. Una cosa, y me gusta ese punto porque una cosa muy importante, hermano, es que la efectividad suya a la hora de predicar el Evangelio ni siquiera depende de su preparación. Depende del Espíritu Santo, que es el que hace nacer de nuevo a la persona. Y Él hace nacer de nuevo a la persona por medio de ¿qué? De la predicación de la palabra. Y es por eso que estos ejercicios son muy buenos, porque es parte de nuestra predicación. A medida que nos vamos preparando
Y yo estoy seguro, hermano, que por más que yo le digo, mire, hermano, yo le voy a confesar algo. Yo estoy acostumbrado a predicar el evangelio regularmente. Y honestamente, nunca lo hago perfectamente. Nunca lo hago perfectamente. Me voy a equivocar, pero en la medida en que usted va practicando, usted va perfeccionándose en eso. Y es por eso que estos ejercicios son buenísimos, hermano. Dependiendo de la circunstancia en la que Martín tuvo esa conversación, puede que la persona le dio la espalda y se fue cuando él le leyó Romanos 3, porque todos hemos pecado. Pero al darle esa palabra, Dios puede usar esa palabra que Martín le dio 10, 15, 20 días, 15, 10 años más tarde, para mover el corazón de esa persona a arrepentirse. Solamente darle esa palabra, aunque la persona se fue, no te dio tiempo de darle el evangelio completo, pero Dios puede usar esa palabra para hacerlo en la vida de esa persona. Hermano, yo creo firmemente en el poder de la palabra para salvar. Dice la Biblia que la palabra es como martillo que quebranta la roca y como fuego que quema. Y usted da la palabra, usted suelta la palabra y dé el resultado del Señor. Que Dios hace su obra, hermano. El próximo domingo le toca a la hermana Yali. Después dijimos que le tocaba a... Usted no tiene gracia, hermano. La hermana Jenny, la hermana Lupita González y luego después la hermana Juanita. Juanita, póngame ahí, hermano, por favor. Y luego Lolín. Póngame ahí la hermana Lolín, después de Juanita, y póngame después. Déjame hacer este cálculo rápido. ¿Este domingo? ¿Va a estar aquí la semana que entra? No. Ya usted sabe la semana que viene. No estoy porque me tuve que trabajar. ¿Y el domingo Mario? Me voy. Ya se va. Ok, póngame a la hermana de último y así la vamos a ir rotando si aparece otro hermano. Y si está aquí, hermana Lucía, se lo damos a usted. Sí, así es. Hermanos, El último hermano Carlos. yo voy a ser el último hermano. Hermanos, vamos a continuar en esta mañana con este estudio bíblico acerca de los fundamentos de educación cristiana para la escuela bíblica dominical. Y yo quiero animarle a que usted estudie, hermano, lo que ha aprendido, tome nota. Y ustedes, hermanos, miren, ahora mismo no tenemos escuela dominical. Yo quiero darle un consejo, y es que vaya preparando, trabajando, aplicando lo que usted está aprendiendo, vaya aplicándolo en su lección, vaya preparando la próxima lección que usted va a dar y tome en cuenta todo lo que hemos estado aprendiendo para que lo pueda aplicar y no se lo olvide. Nosotros, hermanos, el domingo pasado estamos trabajando en la teología propia y la educación cristiana y vimos específicamente, hermanos, las implicaciones de algunos de los atributos de Dios en la educación cristiana, hermano, para la escuela dominical. Y vimos, por ejemplo, los atributos de Dios y sus implicaciones para la educación cristiana. Y vimos, hermano, que porque Dios es eterno e infinito, la enseñanza que provee la educación cristiana es una enseñanza de por vida. También vimos, hermano, que porque Dios es soberano y Él es la verdad, la enseñanza que provee la educación cristiana es una enseñanza como autoritativa. Y ahí fue donde nos quedamos el domingo pasado. Y yo solamente quiero hacer una salvedad, hermano, y es que, porque yo creo que todos estemos en la misma página. Cuando nosotros tratamos este punto, mencionábamos que porque la enseñanza que provee la educación cristiana es una enseñanza autoritativa, no está abierta ¿a qué? A debate. Y lo que yo quiero apuntar un poquito más en eso, cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Lo que es la verdad es lo que la Biblia dice y no lo que el mundo o la cultura nos quiere imponer. Ahora, como maestro, cuando yo voy a transmitir esa verdad, yo tengo que transmitir esa verdad ¿cómo? Acorde a la Escritura y con amor. Dice la Biblia que debemos de decirnos la verdad en amor. El hecho de que la Escritura sea autoritativa
no nos debe poner nosotros como maestros en la posición de decir, Juanita, por ejemplo, no entiende algo, o Juanita viene por primera vez a la escuela dominical y Juanita viene de un background complicado y estamos dando una clase y ella no entiende y yo voy a decir, no, esto es lo que dice la Biblia y ustedes no tienen nada que decir con relación a eso. Yo no puedo hacer eso, porque yo no estoy, no es así como nosotros enseñamos. La Biblia es autoritativa y obviamente, porque Dios es verdad y Él es soberano, pero porque Él es la fuente de la verdad, nosotros, hermanos, vamos a... Yo sé que yo tengo que llevar a Juanita, o a explicarle a Juanita por qué la Biblia, en este tema, por qué la Biblia tiene la razón y no ella. Pero debo hacerlo como en amor. ¿Verdad y amor? Decir la verdad en amor. No, pero sí ha pasado eso porque me he tocado con gente cristiana, ¿verdad? Me dice, es que es así, es que ustedes se entienden de esta manera y nosotros entendemos de esta manera. Entonces, ellos están en lo de ellos y uno está en lo suyo. Entonces, ¿cómo puede? Bueno, yo ¿verdad? Lo que hemos aprendido y lo que ellos también nos han enseñado. Entonces, ¿cómo puede uno ¿verdad? Y pues no debe de argumentar? Pero Pues en esos casos, Juanita, a lo mejor, ¿cómo yo puedo demostrarle o cómo podemos saber quién está equivocado y quién está en la razón? La Biblia. Sí, pero o sea, basado en un versículo que uno habla y que uno ha entendido, es que ahí quiere decir esto y lo otro, pero esta persona dice, no, es que dice así, pero ya entendiéndolo yo, lo basa como más como conveniencia, como nosotros entendemos, pero uno le dice, es que no, quiere decir esto, pero entonces ellas están así porque a ellos les han enseñado así como nos enseñaban. Exacto, pero lo que nos va a sacar a nosotros del error es, hermana, llevándonos a siempre, porque por ejemplo, cuando una persona argumenta con usted, otro cristiano, por ejemplo, una pregunta válida que usted puede hacerle es, ¿por qué tú crees de esa manera? Muéstrame en la escritura dónde está el fundamento de lo que tú estás creyendo, porque yo te estoy diciendo lo que este versículo significa, no necesariamente basado en lo que el pastor me está enseñando, sino porque el pastor me lo ha mostrado ¿dónde? En la escritura. Y mira, este versículo significa esto, por esto y por esto. El contexto del versículo. Y hermanos, y esas conversaciones muchas veces, porque eso es parte del discipulado también, no se van a resolver en una noche o en una conversación. Eso es y es de paciencia y de interactuar con la persona y llevarlo a donde siempre, a la escritura. Y hermano, porque es la escritura lo que nos va a sacar a nosotros del error, no nuestras opiniones personales, que es muchas veces lo que pasa, que muchas veces le imponemos al texto nuestros propios prejuicios, nuestro propio background. Por ejemplo, el ejemplo clásico de esto es el de nuestros hermanos pentecostales, por ejemplo, cuando van a Hechos 2, ellos juran y perjuran que esa es la evidencia de que la manifestación, la señal de que tú tienes el Espíritu Santo, vas a ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿cuál es? El hablar en lengua. Y usan otros textos de Hechos de los apóstoles para decir que esa es la evidencia, porque hay textos que dicen y le pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Pero nosotros tenemos que llevar a esas personas al contexto, por ejemplo, del libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro ¿qué? Histórico, y porque el libro de Hechos es un libro histórico, es un libro ¿cómo? Es descriptivo, no es prescriptivo. O sea, no podemos sacar doctrina de ahí específicamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que el libro de Hechos narra que solamente ocurrieron una sola vez. Por ejemplo, cuando el mismo apóstol Pedro dice en Hechos 2 que esto que ustedes ven aquí es el cumplimiento ¿de qué? De la promesa de Joel, o la profecía de Joel. Y Pedro mismo te lo dice. Hermano, yo le digo, la primera vez que yo me toqué
con ese versículo, No te quisiste caer. me quise caer a la galleta, porque usted sabe cómo yo oraba. Para que Dios, Señor, porque dice tu palabra que en los postreros días de los jóvenes verán visiones y taca, y Señor, y ahora hazlo. Si eso se cumplió hace... Y lo dice el texto. Y lo dice el texto, y eso ya se cumplió, y se cumplió una sola vez. Entonces, es llevarlo al contexto de la Escritura, y llegar a un momento, como dice la hermana, que esas diferencias muchas veces no se van a solucionar a menos que el Espíritu Santo abra el entendimiento de la persona. Déjame un momentico en lugar, hermano, y me sigue de paso. Hay un texto, pero es en Pedro, donde dice que la escritura no es de interpretación personal. Ahí se puede usar. Exactamente. No recuerdo exactamente, pero es en Pedro, primero o segundo de Pedro, pero ahí está. Que la escritura no es de interpretación privada. Muy bien, hermano, son textos que podemos usar, hermano. Hermano, ¿qué si nos tomamos como usted está diciendo, como los pentecostales? Yo creo que es lo que dice Juanita. Ellos tienen esa idea, y aunque nosotros nos vayamos a la Biblia, nosotros de un modo y ellos al de ellos. ¿Ahí qué? Hermana, ¿cómo sabemos cuál de los dos estamos equivocados? ¿O cuál de los dos estamos? Una cosa sí podemos estar seguros. Pero porque ellos están muy bien puestos en lo que, o sea, como dice Juanita, nosotros ya entendemos, pero ellos como que es el mismo verso, pero ellos están mintiendo. Pues es una vez más llevarlos, hermana, a que búscame, demuéstrame bíblicamente, por ejemplo, que ese don todavía está vigente. Porque si usted se da cuenta, un argumento bueno es que en el Pablo, la única carta que habla del don de lengua, ¿cuál es? Corintios. No hay ninguna otra carta del Nuevo Testamento que hable del don de lengua. Solamente las cartas paulinas, solamente Corintios. Y Pablo claramente dice que el don de lengua, por ejemplo, es un don apostólico. Si ya no tenemos apóstoles, no necesitamos el don de lengua, porque es un don apostólico. Y 1 Corintios claramente dice también que cuando venga lo perfecto, todo esto, el don de lengua acabará, la profecía acabará, y lo perfecto no es la venida de Cristo, sino la terminación del canon, porque en aquel momento el Nuevo Testamento no había sido terminado todavía. Pero en cuestión, cuando uno va a tener este tipo de conversación, hermana, mi recomendación, aunque nosotros no lo vemos práctico, mi recomendación es decir, hermano, ¿sabes qué? Muy buena pregunta o muy buen tema. Te propongo, vamos a orar para que el Señor nos ilumine y podamos entender. Y depender siempre de la ayuda del Espíritu Santo. Si después que usted ore, usted le explica la Escritura, no entiende, no entra en controversia, déjelo y deje que el Señor obre, porque sí es verdad que hay personas que son están bien enfocados en lo que le han enseñado de por vida, y solamente a menos que Dios abra sus ojos, no lo pueden ver. Es curioso que siempre buscamos en Hechos la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y míralo ahí lo dice, pero nunca vamos a donde está Ananías y Zafira llenos del Espíritu Santo y el Señor que los mata en el templo. Ese pasaje nunca lo tocamos, eso no existe. Exacto. Nunca decimos, oye, el Señor te va a matar por decirle mentira. Eso no existe en Hechos, lo que sí existe es el don de Dios. Exacto. Escogemos lo que queremos creer. Y lo otro, hermano, cuando el apóstol Pablo sí habla de la llenura del Espíritu Santo, y con la llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, obviamente, ¿cómo nosotros sabemos que un cristiano está lleno del Espíritu Santo? Cuando tiene el fruto del Espíritu, hermano. Cuando ese cristiano ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Cuando la esposa se sujeta a Cristo, al esposo como la iglesia a Cristo. Cuando el cristiano instruye a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Cuando el cristiano crece en santificación, son señales de que está lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora bien, hermanos, este es el contexto. Aquí fue donde nos terminamos la semana pasada. Ya yo quiero ver en el tiempo que nos queda, hermano. Porque Dios es santo. La enseñanza que provee la educación cristiana es una enseñanza que transforma. en cuanto a los de la nosotros
lidiar con las dudas de nuestros hermanos. Ujú. Hay hermanos que van a tener dudas en aspectos de la Biblia, del Evangelio, y nosotros no podemos, bueno, porque esta es la verdad, tú no puedes tener dudas, no. Las dudas deben ser bienvenidas. Exacto. Y en el salón de clase, hermano, y aún en el discipulado intencional, a uno, las dudas son bienvenidas, las preguntas son bienvenidas. Y como le digo, hay dudas que no se van a aclarar una sola noche. Hermanos, hubo un tiempo en nuestra vida, en la vida de mi esposa y la mía, que nosotros tuvimos, doctrinalmente teníamos muchas inconsistencias doctrinales. Y hubo un hermano, nosotros conocimos un hermano, y este hermano era amigo de mi esposa, de la familia de mi esposa, y yo lo conocí, empezó a visitarnos, y empezamos a discutir, hermano, acerca de las doctrinas de la gracia, cómo Dios salva al pecador. Hermanos, aquellas discusiones parecía que la casa se estaba cayendo, y eran noches tras noches. Cada vez que nos encontramos, discutíamos, pero discutíamos, hermano, que a veces se acaloraba como discuten los cubanos. Hermanos, y ese hermano fue paciente, ahí, hasta que el Señor abrió nuestros ojos y pudimos entender. Pero eso no pasa muchas veces de una noche a la otra, hermano. Es exactamente lo que iba a decir yo, hermano, porque estoy viendo que a veces no somos pacientes y se nos olvida que el tiempo no es de nosotros, es del Señor, pero nosotros, porque al mismo tiempo que nosotros somos pacientes, nosotros también estamos enseñando lo mismo que Dios hizo con nosotros, hermano. Yo también pasé por lo mismo que está diciendo. Yo creo que algunos de nosotros, hermano, que también por mucha doctrina que quizás pensábamos que sabíamos, se llevó, hermano, hasta ahorita estamos cantando ahorita algunas cosas, ¿verdad? Pero se llevó un tiempo, claro. Exacto. Y mucha paciencia. Ahora me puedo yo pensar las cosas que le preguntaba a usted y que dije, ¿cómo no me decía esta persona? Pero así debemos de ser, hermanos, pacientes y con amor, porque los podemos perder con la misma actitud que nosotros tenemos de paciencia, ¿verdad? De no ser pacientes. Así es, porque cuando nosotros no somos pacientes, hermano, nosotros estamos olvidando una cosa, y es que donde mismo está esa persona, estábamos nosotros, como dice hermana Yani, y muchas veces en peor condición. Y Dios, la razón por la cual nosotros entendemos ahora, es porque Dios iluminó nuestra mente. Si no, hermano, como siempre digo, ustedes pueden tener al mismo Jesucristo aquí de pastor, a menos que Él abra la mente de ustedes, sus enseñanzas van a pasar por encima. Le van a pasar por encima, usted no va a captar nada. Miren los mismos fariseos, hermano. Ahora bien, hermanos, porque la educación cristiana, porque Dios es santo, la enseñanza que provee la educación cristiana es una enseñanza que transforma, y esto es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta como maestros. Cuando nosotros estamos dando una clase y estamos preparándonos para una clase, como maestros nosotros debemos de tener en cuenta que mi propósito como maestro no es simplemente transmitir información. Mi propósito es llevar al estudiante a ver a qué, a Cristo, explicarle el texto sabiendo que Dios transforma a mis alumnos a través de qué, de su palabra. Por eso cuando yo estoy preparando mi lección, ya sea de niños, hermano, ya sea de adulto, adolescente, yo tengo que orar para que Dios, hermano, use esa clase para transformar la vida de mis estudiantes, para santificar la vida de mis estudiantes. Y yo creo que la clase que más, los maestros que tienen que ser, quizás, todos tenemos que ser intencionales en esto, pero los maestros que quizás más tenemos que ser intencionales en esto, no son los maestros, las hermanas que enseñan a niños, específicamente los domingos, hermanos, y los miércoles también con hermana Adi. ¿Por qué, hermano? Porque como decía hace unos domingos atrás, muchas veces nosotros pensamos, una clase de niños, ya yo me conozco la historia, y no nos preparamos, no solamente, y es una actitud que es incorrecta, pero acuérdense, la clase de niños no es para entretener niños, no es para hacer una historia, no es simplemente para poner un video. Recuérdense, el currículo principal, ¿cuál es? La escritura. Después que usted dé la escritura, las hermanas que enseñan niños, después que usted dé su clase basada en la escritura, que usted lleva al niño a la escritura,
Aún a los que usted cree que no entiende, llévelo a la Escritura, léale la Escritura, explíquele en palabras simples la Escritura y ore para que Dios use la Escritura para salvar y transformar, para salvar a ese niño y santificar a ese niño cuando Dios lo salve. Ahora, si después que usted terminó la clase y usted explicó y oró, usted puede usar cualquier otro, una de estos, ¿cómo le dicen? Trabajo manual, después con un video que tenga que ver con la clase, está bien, pero lo primero creo que es la Escritura, porque nosotros podemos correr el riesgo, hermano, de que, de decir, no tuve tiempo de prepararme, lo voy a poner a hacer muñequito. No, hermano, Dios está poniendo en ustedes la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de esos niños. Y cuando usted se está preparando, hermana y hermanos, oren para que el Señor use esa clase para salvar a ese niño. O use esa clase para santificar a ese niño si ya el Señor lo ha salvado. Porque ese es el gol de la educación cristiana, hermano. Dios es un Dios como santo. Y porque Él es santo, la enseñanza que transmite, ¿sabes? La enseñanza de la educación cristiana es una enseñanza que transforma. Yo quiero que tú mires dos textos conmigo, hermano. Rápidamente, un hermano va a buscar Efesios capítulo 5, verso 1. Y otro hermano va a buscar 2 Corintios 3:18. Efesios 5:1. Hermano que lo tenga. Hermano. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, ¿eso es qué cosa? Eso es ley. Tenemos qué cosa ahí, hermano? Un imperativo, no es una sugerencia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y cuando Pablo dice, hermano, sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿a qué lo está llamando Pablo ahí? A imitar el carácter de Dios. ¿Verdad? Dice también, por ejemplo, Pedro, no lo busque, pero apúntalo ahí en sus notas, 1 Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. O al revés, porque Dios es santo, sed también vosotros santos. O sea, Dios nos llama a imitar su carácter. Como hijos amados tenemos que imitar el carácter de Dios, pero nosotros no podemos por nosotros mismos. Y eso es algo que no es natural en nosotros. Ahora, ¿cómo Dios, hermano, hace esa obra en nosotros? A través de su palabra. Llevándonos a Cristo, a mirar a Cristo, llevándonos, hermano, a buscar en Cristo la ayuda e instruirnos. El mismo Cristo, hermano, cuando oró por sus discípulos, ¿cuál fue su oración? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando yo estoy enseñando, yo tengo que, hermano, tener en cuenta que mi propósito no es simplemente transmitir información. Es que esa información tengo que orar, y mi énfasis es que esa enseñanza, hermano, tiene que Dios la use para transformar su vida. Ahora, esta parte, hermano, de transformación, estoy dando la clase. Cuando estoy dando la clase y estoy hablando, por ejemplo, de la santidad de Dios, ¿cuál es mi función en este punto? ¿Verdad? Ya sé que la enseñanza que provee la educación cristiana es una enseñanza que transforma, porque Dios es ¿qué cosa? Santo. Ahora, ¿cuál es mi función ahí como maestro? Bueno, cuando yo doy la enseñanza, yo tengo que llamar ¿a qué? A una respuesta a esa enseñanza y aplicar lo que yo estoy enseñando a la vida de mis alumnos, a diferentes circunstancias. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de los adolescentes, por ejemplo. La Biblia dice que no debemos de casarnos con inconversos. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y ya me están enseñando una clase con relación a eso. Ahora, ya le da la información, le está dando la ley, le está dando lo que la Biblia demanda, lo que Dios demanda de los cristianos. Esa es parte de, ¿sabes? Nosotros no nos casamos con inconversos. Ahora, ¿cómo yo llevo
¿Cómo yo aplico esa verdad a mis alumnos? ¿Cómo mis alumnos, cómo yo ayudo a mis alumnos a evitar ese pecado? Transmitiendo la enseñanza cristiana y, por ejemplo, y dándoles claras instrucciones de qué es lo que debe hacer con la ayuda del Señor. Por ejemplo, una cosa que la hermana puede hacer es decirle a los alumnos: mira, es por esto que desde ahora ustedes deben de orar. ¿Por qué? Por su esposo o por su esposa. Es por eso que ustedes necesitan, cuando ustedes sean tentados a unirse en un yugo desigual como incrédulo, ustedes necesitan venir a Cristo y ustedes necesitan recordar que ustedes le pertenecen al Señor. ¿Ve? Son diferentes aplicaciones. ¿Cómo? Es por esto que es importante que ustedes mismos se relacionen, ¿verdad? Y darle esa enseñanza y buscarle esas aplicaciones, hermano, para que ellos puedan, ¿qué cosa? Aplicar. Porque cuando el hermano está transmitiendo esa enseñanza, esa enseñanza va a transformar primero, ¿qué cosa? Su pensamiento. Y cuando su pensamiento es transformado, su conducta y su estilo de vida va a ser transformado también. Amén, hermano. Ahora, mira conmigo 2 Corintios 3:18. ¿Quién no quiere leer? ¿Hermano? Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor del Espíritu. Amén. Mi pregunta para ustedes es: ¿dónde nosotros vemos como en un espejo la gloria del Señor? Porque eso, hermano, que Pablo está diciendo ahí no es un concepto abstracto ni místico. ¿Dónde nosotros vemos la gloria del Señor como en un espejo? Como vamos siendo transformados. ¿Pero dónde la vemos? En su palabra. En la medida en que somos expuestos a la palabra de Dios, hermano, nuestros ojos son abiertos. El Espíritu Santo abre nuestros ojos y vemos la gloria de Dios en su palabra. Vemos la grandeza de Dios. Entendemos mejor su naturaleza. Y ese entendimiento, hermano, que va creciendo y creciendo a medida que yo me pongo a su palabra, va transformando, ¿qué cosa? Mi entendimiento. Recuerda, mi amada iglesia, mi amado hermano, la enseñanza que provee, porque Dios es santo. La enseñanza que provee la educación cristiana tiene como objetivo cambiar la perspectiva de los alumnos, tiene como objetivo cambiar los valores de los alumnos, las creencias de los alumnos, y tiene como objetivo cambiar finalmente el estilo de vida de los alumnos. Cuando la palabra de Dios, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestra perspectiva de la vida es renovada, cuando nuestros valores son transformados, son renovados, cuando nuestras creencias son renovadas por la palabra de Dios, inevitablemente va a ser cambiado y renovado nuestro estilo de vida también. Porque es imposible ser expuesto a la gloria de un Dios santo y permanecer de la misma manera. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a terminar las 40. Nos quedan solamente, ¿qué hora tenemos? 5 minutos. Vamos a hacer algo. Estos son, hermanos, detalles que son importantes para nosotros como maestros. No quiero pasarle por arriba. Solamente vamos a ir despacio. Si a principio de año, hermano, todavía nosotros no hemos terminado con este seminario, lo vamos a terminar, y después que terminemos, entonces comenzamos con las clases de educación cristiana. Pero yo quiero darle las herramientas a ustedes y no quiero apresurar este proceso. Solamente déjenme, hermanos, pasar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Le quedó claro? Ok. Ahora, estas son, hermanos, las implicaciones de los atributos de Dios en la educación cristiana. Y como le dijimos, para el propósito de este seminario solamente escogimos algunos atributos, no escogimos todos, porque en otros seminarios más adelante vamos a estar usando
y están viendo los atributos que hoy no pudimos ver, o que en este seminario no pudimos ver. Ahora bien, hermanos, quiero que en estos 5 minutos quiero introducir este próximo punto, que es las obras de Dios y sus implicaciones para la educación cristiana. Hermanos, ¿cuáles son las obras de Dios? Quiero que ustedes platicar con ustedes. ¿Cuáles son las obras de Dios que vimos? La Biblia agrupa las obras de Dios en 3 categorías. ¿Cuáles son? La obra de creación, La obra de creación, providencia, las obras de providencia y la obra de redención. Esas son las 3 categorías en las que la Biblia agrupa la obra de Dios, la manera en que Dios interactúa también la manera en que Dios interactúa con su creación. Ahora bien, hermanos, para este estudio vamos a enfocarnos solamente en la obra creadora de Dios y sus implicaciones para la vida cristiana, y en la obra redentora de Dios y sus implicaciones para la educación cristiana. Mira conmigo, hermano, por un momento, Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Amén. ¿Quién no quiere leer, hermano? Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de las implicaciones de la obra creadora de Dios en la educación cristiana, nosotros, hermanos, tenemos que venir inevitablemente a Génesis capítulo 1, verso 27. ¿Por qué? Porque la Biblia establece claramente, hermano, que Dios creó al hombre. A imagen de Dios los creó. Ahora bien, es de ahí, hermano, de esa verdad que se desprende nuestra identidad como seres humanos. Nuestra identidad como seres humanos parte de la verdad, hermano, ¿de qué? De que yo fui creado por Dios a su imagen y semejanza. Ahora bien, hermanos, una cosa importante, nosotros sabemos también por la Escritura que cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Esa imagen se afectó, esa imagen no se borró, pero fue distorsionada por el pecado. Pero, hermanos, cuando Cristo viene, Génesis capítulo 1 narra ¿qué cosa? La creación, ¿verdad? Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. La historia el relato de la redención, la historia de la redención comienza con un jardín y termina ¿con qué? Con una ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente también vemos a través de la historia de la redención que Cristo vino ¿a qué? A hacer nuevas todas las cosas. La razón, hermano, por la cual muchas personas hoy carecen y tienen, hermano, problemas de identidad es porque están ¿qué? Muertos espiritualmente. Yo quiero, hermano, leerte por un momento lo que dijo Greg Allison en su libro Theology for Christian Education, que es el libro de texto, por decirlo de una manera, que estamos usando en esta parte. Y él dice: si nosotros no sabemos de dónde vinimos, no sabemos quiénes somos. El ser humano encuentra su identidad en sus orígenes, nuestra herencia familiar, nuestros apellidos, parecidos familiares y títulos familiares como papá, mamá, abuelo, hermanos, tíos. Estos títulos nos dan un contexto inmediato de nuestra identidad, quiénes somos, a qué grupo pertenecemos. Pero en última instancia, nosotros encontramos nuestra identidad en nuestro origen. Que aun cuando la ciencia atea dice que nuestro origen es el mono,
la Biblia enseña que nuestro origen a nivel más elemental está en un Dios personal, creador de todas las cosas. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros estamos enseñando educación cristiana, estamos enseñando la Biblia, nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta, llevar a las personas, hermanos, a mis estudiantes, a encontrar su identidad en ¿quién? En Cristo. La identidad, y usted dice, eso no me parece muy importante. Hermanos, ¿por qué usted cree que hoy la gente, esta carencia de identidad en las personas, es lo que lleva a las personas a tomar decisiones equivocadas en su vida? Queremos, por ejemplo, la identidad de muchos está en ¿qué? En la ropa que posee, en el dinero que tiene, en el grupo que lo acepta. Pero nosotros, como cuando estamos enseñando, tenemos que llevarlo a ellos ¿qué? A mirar a Cristo, a encontrar su identidad en Cristo. Hermano, aún nosotros los cristianos, muchas veces nosotros como maestros podemos equivocadamente buscar, hermano, nuestra identidad o basar nuestra identidad en el éxito de nuestro ministerio. Cuán bueno soy como maestro, cuán receptivo en mi clase, cuán grande o cuán pequeño en mi clase. Eso nos puede llevar a nosotros mismos como maestros a encontrar, a buscar nuestra identidad en lo que hacemos. Pero nuestra identidad, aún como maestro, no está ni siquiera en lo que nosotros hacemos, ni en el éxito de la clase, sino que nuestra identidad como maestro está en ¿quién? En Cristo. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios, hermano. Mira, bueno, vamos a dejarlo ahí, hermano, pero el domingo próximo vamos a seguir con este tema. Pero yo quiero terminar diciéndole, nuestra función como maestro, hermano, es llevar a los estudiantes a mi clase a encontrar su identidad en Cristo. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahora el pecado distorsionó esa imagen. Pero Cristo vino a hacerla nueva, a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Por eso, cuando estoy enseñando, yo tengo que llevar a mis alumnos a encontrar y a buscar su identidad, su valor como persona, en la realidad de que ellos son hijos de Dios y que su identidad está en Jesucristo. El domingo que viene vamos a continuar con este tema, hermanos, y vamos a concluir con las implicaciones de teología propia para la educación cristiana. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase, gracias por lo que hemos podido aprender. Gracias, Señor, porque hoy en la mañana hemos sido recordados nuevamente del Evangelio. Señor, yo quiero pedirte una vez más que tú nos ayudes a aplicar estas verdades en nuestros salones de clase y en nuestra interacción personal con nuestros hermanos. Señor, prepara nuestros corazones ahora para adorarte y para recibir tu palabra en el servicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.